Lo hemos anticipado. Alemania restablece controles en las fronteras terrestres de su territorio. Y es que la inmigración y su uso político, tanto en elecciones internas como especialmente por parte de los actores internacionales, como herramienta de presión, se erige como un argumento político de primer orden que hay que entender, que hay que dimensionar, que hay que explicarse para comprender cómo ese fenómeno, el migratorio, no es solo un drama personal de quien aborda esa aventura, sino que va mucho más allá. Y por eso hemos invitado para reflexionar sobre esta realidad cada vez más preocupante a Joao Nunes, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Joao, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí. También nos va a acompañar José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores, es que eurodiputado. Estamos conectando con él todavía, por lo tanto empiezo contigo, Joao. Por ponernos en contexto, en años recientes hemos visto cómo el gobierno turco, por ejemplo, mandaba miles de personas a la frontera con Grecia, o Marruecos dejaba entrar irregularmente en Ceuta también a miles de personas en apenas 2 días, o el uso de Bielorrusia de la frontera, ¿no?, una vez invadida Ucrania para facilitar miles de refugiados que llegaban a Polonia, Letonia, Lituania. ¿Podríamos convenir, Joao, te pido tu opinión, que las intenciones de Turquía, Marruecos y Bielorrusia en esos casos era instrumentalizar la migración para inducir cambios, para obtener concesiones de la Unión Europea? Yo creo que sí. Creo que hay claramente una intención de utilizar la migración como una herramienta geopolítica, y muchos actores internacionales se han enterado que la migración se ha vuelto un tema muy importante, muy controversial en Unión Europea y tiene un papel cada vez más importante en las elecciones, en la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel de Unión Europea, y el público, la opinión pública está cada vez más preocupada y con esa cuestión de migración. Así que se ha Sí. vuelto un tema muy importante y los actores internacionales se han enterado de eso. Tenemos ya con nosotros a José Manuel García Margallo, como decía, exministro de Exteriores, ex eurodiputado. José Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes. Te repito la pregunta. Hemos visto oleadas de migrantes en distintos países, en episodios concretos, más allá de la tragedia continuada que tenemos. Hemos visto a Turquía hacerlo con Grecia, Marruecos con España, a Bielorrusia con sus vecinos, con Polonia. Y yo preguntaba si estos países, si estás de acuerdo o no, en que están instrumentalizando la migración para conseguir cosas de la Unión Europea. Bueno, yo no tengo la menor duda, y la experiencia histórica de los años recientes demuestran que esto es así. Estabais aludiendo al tema de Turquía, cuando hubo un éxodo masivo como consecuencia del conflicto sirio, que creó un problema interno en Alemania en tiempos en que gobernaba la CDU y Angela Merkel. El más reciente ha sido el tema de la utilización de los emigrantes como arma política por parte de Rusia y Bielorrusia para presionar fundamentalmente a Polonia. Y hemos visto las discusiones que se están teniendo en estos momentos con ocasión de las medidas que ha tomado Meloni, con ocasión de los intentos de externalizar la solución del problema en Túnez, por ejemplo. Y esto va a ser así, y va a ser uno de los temas que tienen que entrar como ingrediente fundamental mayor. Sí. Sí, perdón. Sí, no, que se nos entrecortaba sus palabras, sí. Sí. Bueno, yo creo que esto va a ser así, y en la agenda exterior que tenga que hacer la Unión Europea en la nueva Comisión, habrá que tener en cuenta como contrapartida de los países que reciben colaboración por parte de la Unión Europea, su colaboración para controlar la salida en frontera en países de origen en tránsito, y para aceptar la repatriación de los emigrantes de su nacionalidad o que hayan utilizado su territorio como paso para ser repatriados. Sin la colaboración en estos dos aspectos de los países terceros,
va a ser muy difícil controlar la inmigración. Joao, se ha llegado a calificar por parte de la Unión Europea esa llegada de miles de personas como una grave amenaza híbrida que afecta a la seguridad. Se ha declarado una guerra retórica, se ha llegado a desplegar ejércitos en frontera. No sé si la reacción es equilibrada o si la Unión Europea es víctima de sí misma y sobrereacciona. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es necesario tener mucho cuidado cuando describimos la cuestión de inmigración como una cuestión de seguridad. Porque cuando lo hacemos, cuando hablamos de seguridad con relación a la migración, eso despierta emociones muy fuertes, despierta una reacción de que la solución al problema de inmigración bueno, el problema de inmigración se resuelve con ejércitos, con control de fronteras y claro, eso hace parte de una solución, pero hay también soluciones económicas, hay problemas de desigualdades, hay problemas de conflictos en los países de origen, hay problemas de justicia que tienen que ser encarados y tienen que ser resueltos si vamos a solucionar la cuestión de migración. Yo creo que sí, hay una cuestión de seguridad, pero también hay problemas de seguridad que originan y que motivan la inmigración. Las personas que vienen, por ejemplo, a la Unión Europea son personas que sufren de inseguridad, son personas que viven en situación de conflicto, son personas que viven en situación de carencias económicas, de persecución política. O sea, que la seguridad no es simplemente la seguridad de la Unión Europea. Y lo que la Unión Europea también necesita entender es que es muy difícil alcanzar su seguridad si todo el mundo alrededor de la Unión Europea está inseguro. Y esto es lo que pasa en ese momento, es que el mundo alrededor de la Unión Europea está inseguro y eso repercute en la seguridad de la Unión Europea. José Manuel, apuntabas un concepto interesante en este asunto, es el de la externalización del control de las fronteras, del control brutal de esa avalancha tremenda, pero claro, al forzar a Estados vecinos a controlar ellos las fronteras por nosotros, automáticamente nos ponemos en sus manos y de ahí viene parte de la incapacidad de la Unión Europea para responder a estas avalanchas. ¿Cómo podríamos salir de lo que yo creo que es un círculo vicioso, en tu opinión? Bueno, no es que nos pongamos, es que estamos. Es decir, por muchos medios internos, fuerzas de seguridad europeos, el aumento de recursos y de medios para Frontex, para la agencia europea, es imposible para poner el ejemplo de España, con los miles de kilómetros de costa que tenemos, que solo con esos medios controlamos la entrada de migrantes. Es necesario, lo repito, la colaboración de los países de origen y tránsito para impedir la salida de migrantes. Hemos tenido ejemplos muy cercanos en España. Cada vez que hemos tenido un problema con Marruecos, recuerdo lo que fue el reconocimiento o la invitación al secretario general del Polisario para que viniese a Zaragoza, la gendarmería marroquí bajó las manos y tuvimos una entrada masiva de migrantes en Ceuta. Hemos tenido también amenaza en la valla de Melilla cada vez que las cosas se han ido torciendo. Esa colaboración es necesaria y esa colaboración es obligada teniendo en cuenta el dinero que la Unión Europea pone para el desarrollo de estos países. Yo estoy muy de acuerdo con Joao que la solución ideal es el desarrollo de paradoja que yo quiero señalar. A medida que aumenta la renta per cápita en esos países, aumenta la tentación para emigrar a nuestros países, a los países industrializados. Mientras la renta es muy baja, la emigración se produce a los países vecinos,
Cuando aumenta la renta es cuando aumenta la tentación de venir a Europa y las posibilidades. Me contaba el otro día un compañero mío en el Parlamento Europeo que un viaje en cayuco y el tránsito hacia la costa puede costar unos 6.000 euros. Es obvio que eso no lo tiene todo el mundo. A medida que la renta aumenta, lejos de disminuir la tentación de emigrar, aumenta la tentación de emigrar. Primera observación. La segunda observación es obvio. Eso es una labor muy, muy, muy a largo plazo. Es decir, habría que invertir miles de millones en eso. Y acaba de presentarse el informe Draghi, que dice que para que Europa sea competitiva vamos a tener que invertir 800.000 millones de euros en los próximos años. Hay que reconstruir Ucrania. Ucrania va a costar 500.000 millones de euros. Y entramos en una etapa con el nuevo marco fiscal de restricciones financieras. Estoy de acuerdo en que la solución ideal es el desarrollo de los países que exportan, perdón por la expresión, emigrantes, pero hasta que lleguen a un nivel en que eso sea posible, el problema se agravará, porque la población de África se va a duplicar de aquí a 30 años. Es que las cifras son espectaculares. Entonces hay que ver qué hacemos ahora para que el tema no se siga enquistando más, porque es verdad que la inmigración se ha convertido, ya es la cuarta preocupación de los españoles. ¿Qué temen? Primero, que los emigrantes acepten salarios y condiciones laborales inferiores a las que ellos aceptarían, que compitan por los servicios sociales o que incluso que atenten a nuestra identidad cultural. Es un reto el que tenemos por delante, Joao. Parece evidente que hay que ofrecer algo a cambio, no solo el dinero para mantener la seguridad en las fronteras, que hay que contribuir, como explicaba en un escenario ideal José Manuel, a que eso evolucione. Pero al final no sé si hemos reflexionado suficiente sobre la unión y que se hayan construido todas las políticas de fronteras a partir de la vinculación entre migración con seguridad. De esa caracterización provienen parte de los problemas que estamos viviendo ahora mismo, Joao. Yo creo que sí, pero hay también una cuestión que, bueno, hemos tocado un poquito, que es la cuestión de la información. O sea, cómo el tema de la migración ha sido presentado al público, ha sido presentado a la opinión pública. Y aquí hay también algo que toca con la cuestión de la utilización de la migración como una herramienta geopolítica, que es la difusión de desinformación, la difusión de mentiras, de información falsa, que está conectada con el aumento de extremismos, de movimientos anti-inmigración y anti-inmigrantes. O sea, creo que parte de la solución, parte de lo que Unión Europea tiene que hacer en una mejor gestión del tema de la migración, porque yo no estoy diciendo que no hay problema, hay un problema de gestión, y parte de ese problema de gestión es un problema de cómo vamos a presentar la cuestión de migración como algo que puede beneficiar no solamente a las personas que buscan una vida mejor en la Unión Europea, pero también a los europeos pero también a las sociedades europeas, porque la economía europea necesita de migración, necesita de inmigrantes, pero necesita de gestionarlos bien y de una forma que no ponga en cuestión la estabilidad y los derechos y garantías de todos. Y eso hay mucha gente, incluso dentro de Europa, muchos partidos, muchos movimientos políticos que se están beneficiando de la instrumentalización de mentira y de desinformación sobre la migración. José Manuel, nos quedan 2 minutos hasta que en un par de minutos hagamos una parada publicitaria. Quiero que nos digas si esta última noticia que hemos recibido de Alemania, restablecimiento de controles terrestres, devolución a los países que hayan permitido a los inmigrantes ilegales pasar hasta Alemania, es una metáfora de una suerte de construcción de Europa. Si empezamos a poner controles, lo que hemos avanzado lo estamos perdiendo. ¿Es un síntoma preocupante, José Manuel?
es la libertad de Parece, circulación de sí, personas. claro. Pero sí quiero decir una cosa. Hace poco escribí un artículo en que decía que la inmigración era una cuestión de plastilina. Es decir, si levantas con el pie derecho, dices que la inmigración es absolutamente necesario para mantener el crecimiento actual y con el crecimiento actual nuestro estado de bienestar, porque la tasa de natalidad es muy baja. Si te levantas con el pie izquierdo, vienen estos discursos de extrema derecha que atentan a la seguridad, al nivel salarial y que amenazan la identidad. Y yo creo que, como decía Santo Tomás, injusto medio stat virtus. Yo creo que es verdad que la inmigración es absolutamente necesaria. En España, el Banco de España acaba de decir que necesitamos 200.000 emigrantes en los próximos años para mantener nuestra velocidad de crucero en el crecimiento, pero que ningún país del mundo puede aceptar toda la inmigración que quiera venir. Es decir, solo podemos aceptar aquellos emigrantes que nosotros queremos que entren y no los que quieran las mafias. Y los que nosotros queremos son aquellos que podemos integrar. No tiene sentido traer emigrantes a los que no les puedes dar un empleo, una vivienda, una renta mínima, unos servicios sociales, porque eso es crear guetos que sí que alimentan la extrema derecha. Pero hay que armonizar, respondiendo a tu pregunta, la libertad de circulación con el control de la inmigración que no se haya podido hacer en fronteras. Pero probablemente más que poner controles internos que afectan a Schengen, lo que habría que es controlar el mercado de trabajo. Es decir, es más vistoso poner un guardia en una frontera o un guardia en una carretera en Alemania que mandar un inspector de trabajo a ver quién está abusando de los emigrantes irregulares en condiciones no compatibles con la dignidad humana que tiene cualquier persona y, por supuesto, los emigrantes, sean regulares o, no, o sean irregulares. Permitidme que hagamos una parada, seguimos con el pulso geopolítico en Intereconomía, un poquito de publicidad, enseguida estamos de nuevo hablando de todo ello. ¿Dónde hay repetidor mejor?